Bueno, pues vamos a empezar con la, charla espiritual, que espero que no sea muy larga y que ya os digo que a mí me ha dado mucha luz porque sin saber cuál era, porque a mí me llegan los temas de las charlas espirituales unos días antes de la adoración, ¿no? Del día que tenemos la adoración, como hoy, por ejemplo, pues a mí me llegó como el miércoles o el martes. Y entonces cuando lo he leído el tema y lo he preparado, he pensado, no debo de estar yo muy mal de la cabeza porque lo que dice la charla, pues hay muchas cosas que yo las prediqué en la homilía del 6 de enero, cuando celebramos el misterio de la Epifanía del Señor, y a uno estas cosas le sorprenden. Dice, bueno, pues no soy el único que dice estas cosas, ¿no? Que otros también las dicen. Pues bueno, pues no estoy muy perdido, vaya, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar tiene que ver con el misterio de la Epifanía, que lo acabamos de celebrar hace muy poquito, hace unos días, como quien dice, porque el 6 de enero está ahí, que fue casi antes de ayer, ¿no? Y el tema de la charla espiritual de hoy es la adoración eucarística en la Epifanía, ¿no? Y tiene ahí un subtítulo muy bonito que nos puede ayudar mucho y que quizás nos tendríamos que quedar a rezar con esta frase todo el rato, ¿no? Que dice, no cese nunca nuestra adoración. No cese nunca nuestra adoración. Y esto es como que lo tenemos que masticar, ¿no? Lo tenemos que llevar a la cabeza, al corazón, pensar esto, que no cese nunca nuestra adoración. Es como la importancia de recordar siempre nuestra vocación de adoradores, que en el fondo es nuestra vocación de cristianos, en la que uno descubre o puede descubrir constantemente una llamada cada día a volver al amor primero, que es el Señor, que es Dios. Y a Dios le vemos en la Eucaristía, y ahí le adoramos. Y ahí está el amor de los amores, que precisamente por amor se entregó por nosotros. Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Por eso el cántico típico en la adoración siempre es cantemos al amor de los amores, ¿no? Porque no hay ningún amor como el Señor, no hay ningún amor como Dios, no hay ningún amor como la sagrada hostia que vemos, que adoramos, que en misa comemos, como la unión más fuerte que se puede producir entre el Señor y nosotros, ¿no? Y entonces, pues en un día como hoy, en el que venimos a adorar al Señor, pues bueno, pues como que puede resonar esa pregunta de ¿para qué vengo yo aquí, no? O sea, que se me ha perdido una noche de enero fría, porque ya empieza a hacer frío, ¿eh? Hasta ahora parece que no ha hecho frío comparado con lo que está empezando a hacer, ¿verdad? Entonces, yo que estaría tan a gusto en mi casa, calentito, con una mantita, viendo una peli, ¿eh? ¿Y por qué vengo? Pues para adorar al Señor, para estar con el Señor, para adorar a Jesús en la Eucaristía. Y esto es fundamental, ¿eh? Porque, fijaros, el catecismo de la Iglesia Católica, dice que adorar es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Es fundamental esto.
El creador es Dios. Yo soy la criatura. Ireneo de León diría, Dios hace, el hombre es hecho. Dios es el creador, yo soy la criatura. Y si yo soy la criatura, quiere decir que he sido hecho por las manos del creador. Y que por lo tanto, no soy yo el que le dice al creador cómo tiene que hacer las cosas, sino que soy yo el que se deja hacer por las manos del creador. ¿Entendéis qué importante es esto? Porque no estamos libres, exentos de vivir como juzgando a Dios. Podemos juzgar a Dios y nos equivocamos cuando lo hacemos. Juzgo que Dios hace mal las cosas, que en mi vida no lo ha hecho bien, que ha permitido esto, lo otro, ¿no? Porque en el fondo es la actitud del que se pone por encima de Dios. Dios lo hace mal, yo lo haría de otra manera. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que todos haríamos las cosas de manera distinta a como las hace Dios. ¿No? Esto a mí me pasa mucho. Me pasa mucho. Que constantemente estoy pensando, ¿por qué así? Yo lo haría distinto. Luego pasa el tiempo y uno tiene que reconocer que no lo haría mejor que Dios. Nos pasa con las cosas que a veces no entendemos, nos pasa a veces con los misterios de la fe que celebramos. Fijaros que acabamos de celebrar la Navidad. Yo en mi casa, no lo sabéis porque no habéis ido a mi casa, otra Navidad tenéis que ir a mi casa. Yo en mi casa se llena de belenes en Navidad. Pongo belenes por todas las esquinas, hasta en la cocina tengo belenes. En la cocina tengo 2 belenes. Esto está lleno de belenes. Y luego, además de poner belenes, algunos son muy chiquititos, otros son más grandes. Uno solamente es el misterio María, José y el niño, otros es con Reyes Magos y pastores. Hay de todos los tipos y de todos los tamaños. Pero además de poner belenes, lleno mi casa, tengo como 12 o 13 niños Jesuses pequeños. Entonces, en todos los rinconcitos hay un niño Jesús, de manera que tú entras en mi casa en Navidad y en cualquier rincón te encuentras un niño Jesús, ¿no? ¿Y por qué os cuento este rollo? Os lo cuento porque a mí me pasa en Navidad, todos los años me pasa, que como veo todo el rato niños Jesuses, todo el rato le digo a Dios, yo lo hubiera hecho de otra manera. O sea, yo me tengo que manifestar, yo soy Dios, me tengo que manifestar al mundo para salvar al mundo y me voy a hacer carne en el seno de una virgen que va a quedar embarazada cuando ya se ha desposado con un hombre, que voy a tener que dar a luz en un establo, después tengo que ir a Egipto porque quieren matar al niño, luego vuelven a la tierra de Israel, ya por no contar el misterio de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Entonces yo pienso que soy Dios y yo lo haría así. No, lo haría de otra manera. Y a veces le digo a Dios, no sé cómo haces esto. No sé en qué momento se te ocurre hacer así las cosas. No se lo digo a malas, se lo digo, a malas le digo otras cosas, pero esto concreto se lo digo como muy sobrecogido, porque el misterio de la Navidad es como muy sobrecogedor, ¿no? Dios hecho pequeño en tus brazos, ¿no? Y entonces, claro, uno tiene que pensar, ¿quién es el creador? ¿Tú o Dios? ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el que hace? Dios hace, el hombre es hecho. ¿No? Fijaros, nos puede pasar
y le pido disculpas a Pilar, que acabamos de enterrar a su esposo, ¿no? Pero nos puede pasar con la muerte de los seres queridos, que a lo mejor nos parece que en el momento en que un ser querido se va, nunca es el momento. Nunca es el momento, ¿no? Y entonces es como que... Pero el Creador no es Dios. Dios no sabe cuándo me tiene que llevar con Él, aunque nos cueste entenderlo, porque cuesta entenderlo y nos cuesta mucho sufrimiento, esto es así. Pero no podemos juzgar a Dios, Dios es el Creador, ¿no? A mí me pasa, fijaros, me pasa con mi padre, que cuando hablo con él de estos temas, mi padre me dice, no hombre, pero es que yo quiero ver a mi hija casarse. Tengo una hermana que tiene 23 años, 24 años, acaba de cumplir, mi hermana. Ahora es una niña, tiene ya su novio, está estudiando, acabando medicina, pues en cuanto acabe medicina, empieza a trabajar, se casará, si Dios quiere. Tiene unas ganas la pobre inmensas de casarse, y de tener muchos hijos. Esto lo dice ella, ¿no? Y entonces mi padre dice, no, yo tengo que ver casar a mi hija. Y yo le digo a mi padre, ¿y qué más? Porque claro, después de ver casar a tu hija, querrás ver nacer a tus nietos, que ya tienes 2, porque mi hermano tiene 2 hijos, ¿no? Y ya decía, no, hombre, no, yo el bautismo de mis nietos lo tengo que ver. Sí, vale. Y luego será la comunión de tus nietos. Y luego será la boda de tus nietos. Y luego será, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Entonces, no, siempre nos viene muy mal marcharnos de este mundo, vaya. Entonces Dios lo va a hacer mal siempre, ¿no? Porque como lo que yo quiero es otra cosa. Entonces, me perdonáis que os ponga estos ejemplos como tan bestias, ¿eh? Pero ¿quién es el creador? No es Dios el creador y yo la criatura. No es Dios el que hace y yo el que soy hecho, el que me tengo que dejar hacer. El que me tengo que dejar hacer. Y dejarme hacer significa que me iré de este mundo cuando Dios quiera. Ni más ni menos. Aunque a veces nos cueste entender o nos haga sufrir, pero no se va cuando Dios quiere. Entonces, solamente puede adorar aquel que tiene la actitud del hombre que se reconoce criatura ante el Creador. Porque el acto de adorar, ¿de qué trata? Trata de humillar, que no nos gusta nada, humillar nuestro espíritu ante el Rey de la Gloria y callar, que a veces nos da muy mal, por lo menos a mí, callar en silencio respetuoso en la presencia de Dios siempre mayor y más grande que yo. Entonces, cuando uno se reconoce criatura, lo propio de la criatura es que se humille ante el Creador, que es el Rey de la Gloria, y que se calle en silencio, respetuoso, en la presencia de Dios. El profeta Isaías habla de esto y dice, ¿acaso puede decirle la vasija al alfarero, me has hecho mal, te has equivocado? ¿Vosotros os imagináis que una vasija le dice al alfarero, lo estás haciendo mal? Pues un alfarero que no es Dios, coge la vasija, le hace pedazos y empieza con otra. Pero Dios, que es Dios, nos quiere, nos modela, nos trabaja, nos va haciendo. Y como Dios nos tiene que ir haciendo, nos tiene que ir trabajando, pues permite que nos tengamos que callar, que nos tengamos que humillar. A veces, no sé si os ha pasado a vosotros, porque a mí sí me ha pasado, ¿no?
que de repente me quejo por algo, que no entiendo, le pido explicaciones a Dios y luego resulta que al tiempo pasa no sé qué y entonces digo, claro, por esto Dios permitió esto otro y por esto Dios hizo eso otro y yo que me quejaba, ahora tiene sentido, ¿no? Es como vosotros que sois padres, que todos tenéis hijos, ¿verdad? Es como si tú, por amor a tu hijo, pues haces algo que a tu hijo no le gusta. Esto entiendo que os ha pasado a todos, ¿no? Que de repente tu hijo o tu hija se queja y protesta porque tú, pues, no le dejas hacer algo que para él puede ser malo, ¿no? Y entonces, ¿tú te imaginas que luego pasa el tiempo y tu hijo te lo echa en cara, te insulta, te rompe el corazón? Te rompe el corazón, porque si hiciste lo que hiciste es porque le amabas y porque era lo mejor para él. Pero te partiría el corazón si te lo echara en cara. Entonces no podemos olvidar nuestra conciencia de hijos. Es parecida la relación criatura-creador, hijo-padre. Y como padre, a Dios le debemos obediencia respetuosa. Obediencia respetuosa. Entonces, esto se vive por dos motivos que son muy importantes. El primero es que la adoración exalta la grandeza de Dios que nos ha hecho, que nos ha creado, que nos ama, que nos perdona, que nos quiere salvar. Se reconoce la grandeza de Dios que me hace. Y por otra parte se reconoce también la omnipotencia. Dios es omnipotente. Omni significa todo, potente es poder, todo lo puede. Que Dios es omnipotente significa que lo puede todo. La adoración nos ayuda a reconocer la omnipotencia del Salvador que me libera del mal. Porque para esto Dios se ha hecho hombre. Para esto Dios ha venido a nuestra vida. Para ser el Salvador que me libre del mal. Y lo ha hecho por el camino del que lo puede todo. ¿Qué significa poderlo todo? Que Dios ha podido abrazar todo el sufrimiento, algo que nosotros no podríamos hacer. Que Dios ha podido morir, porque es que Dios no se podía morir, porque Dios es inmortal. Dios no se puede morir, Dios es eterno. Pues para poder morir hizo lo que era imposible, hacerse hombre. Para poder morir. Y después hizo posible lo que también era imposible, resucitar de entre los muertos. Entonces Dios lo puede todo. Lo puede todo. La adoración nos ayuda a reconocer la omnipotencia de Dios, que Dios lo puede todo, que como Salvador viene y me libera del mal. Es el reconocimiento de que Dios es creador y salvador, creador y redentor. Por eso, el primer deber de quien se sabe criatura y de quien se sabe salvado y redimido es adorar a este Dios que es tan bueno. Dios es bueno. Quizás hoy es una noche para que cuando os pongamos al Señor le digamos, Señor, tú eres bueno, qué bueno eres conmigo, porque la bondad de Dios no tiene límites. Adorar mucho a Dios produce dos efectos preciosos en el alma de un cristiano. El primero es que nos llena de humildad, porque nos hace pequeños. Y reconocemos la grandeza de Dios. El segundo es que nos da seguridad a nuestras súplicas.
porque nos hace confiados, como el niño que le pide y le suplica a su padre. Nos hacemos pequeños y confiados, como los niños, dependientes de Dios en todo, pero a la vez seguros de que Dios nos cuida. Porque un niño vive en esta conciencia, un niño pequeño vive en la conciencia de que su madre y su padre le cuidan, no tiene dudas. Se puede discutir, puede pelear, pero no tiene duda de que su madre le cuida, su padre le cuida. Adorar mucho nos da este precioso efecto. Niños seguros en manos de Dios, y nos llena de humildad, nos hace pequeños. Juan Pablo II decía, literalmente os leo, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y los delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. La frase del principio. Fijaros, me he acordado, Aurelio y Juan y lo saben, los demás no, pero esta tarde ha venido a la iglesia un grupito de chicos a por uvas, perdidísimos, que yo creo que han entrado todos juntos, eran como 5 o 6, han entrado juntos en la iglesia, no sabían dónde estaban, se reían, hacían bromas, sentados aquí en primera fila. Yo me he acercado una vez a decirles, en la iglesia tenemos que estar en silencio. Luego me he acercado a decirles, no se puede comer chicle en la iglesia. Luego me acercaba a decirles, lo del banco no es para poner los pies, sino para arrodillarse. De broma se arrodillaban, se reían. Ha habido un momento que a uno le he dicho, digo, mira, te tienes que marchar porque lo siento mucho, yo no te quiero echar de la iglesia, pero es que así no se puede estar en la iglesia y tal, ¿no? He empezado la misa y seguían ahí unos cuantos riéndose y luego ya se han ido, ¿no? Y yo he pensado, pobrecillos, no conocen a Dios. Y cuando el Señor vuelva y se encuentren con Él, yo no sé qué va a ser eso, Y ahora pensaba, ¿quién repara que estos pobrecitos hayan entrado a reírse de Dios esta tarde? ¿Quién repara eso? Pues me tendré que ofrecer yo a reparar. Le tendré que decir yo al Señor, Señor, quiero reparar tu corazón, que se han reído de ti. Porque si no, ¿quién lo va a reparar? Contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves. Y os decía que hoy íbamos a hablar de la Epifanía, porque la tenemos así muy reciente desde ayer. La Epifanía, el misterio de la Epifanía de los magos, es uno de los ejemplos de adoración que encontramos en la Sagrada Escritura. Los magos tenían muy clarito a qué iban a Jerusalén. Muy clarito. ¿Dónde está? Se presentan ahí ante Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Fijaros, los magos, que podríamos decir que tendrían cierta autoridad, que se podrían reconocer mejores que los demás, porque no eran cualquiera, eran los reyes magos, los sabios de Oriente. Y sin embargo, son capaces de reconocer que ha nacido un rey más grande que ellos, a quien tienen que adorar. Hemos venido a adorarlo. Pues la estrella que habían visto en Oriente les precedía.
hasta que se detuvo donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, dice el Evangelio, encontraron a María, su madre, y postrándose le adoraron. Y luego, abriendo los cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Adoración y ofrenda. Ofrenda y adoración. Esto es, os digo que fue la homilía del 6 de enero. Ofrenda y adoración. La vida de un cristiano es esto. Adoración y ofrenda. Y entonces nosotros hoy podemos mirar a los Reyes Magos, que los tenéis ahí porque hemos dejado ahí puesto un Belén, ¿sí? Y podemos querer imitarles. Ellos vinieron de Oriente. Nosotros da igual de dónde vengamos, de qué dificultad, de qué pereza, de qué sueño, de qué sequedad, de que no me apetece o de qué problema o de qué sufrimiento tengo, de dónde vengamos. Cada uno viene, su corazón viene de un sitio. No importa. Lo que importa es que venimos a adorarlo. Lo que importa es que queremos reconocer como los Reyes Magos, más allá de su disfraz o de su vestido, a Dios escondido. A Dios escondido. Y le adoramos como lo hemos adorado en Navidad, como un niño pequeño en un pesebre, y le adoramos en las especies eucarísticas, en un trozo de pan, en una custodia. No es tan distinto. Belén significa literalmente casa del pan. Casa del pan. La paja tiene una similitud con el trigo. No es tan distinto. Sabemos que la presencia de Dios es real, verdadera, substancial, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo entero. Cristo entero. Y nosotros, como los magos, somos guiados hasta Él por medio de una estrella, por medio de una luz, que es la luz de la fe que nos trae cada mes a venir de noche a adorar al Señor en la Eucaristía, como aquella estrella atrajo a los magos en la noche a adorar al niño Dios. Y es una estrella que precede y que simboliza y significa también a María, como diría San Bernardo, aquella oración preciosa: mira a la estrella, invoca a María, que María no sea parte de tus ojos, de tus labios, de tu corazón. Mira a la estrella, invoca a María, porque María siempre nos precede, nos acompaña. María ha ido antes que yo. Cuando yo llegaba a Jesús, ella ya estaba allí. María es la que me ha traído a Jesús, la que me trae a adorar, la que me presenta a su Hijo. Ella que es madre en la fe, que es la madre de Dios, la madre de Jesús. Y qué alegría para la Virgen que nosotros vengamos a estar con su Hijo. Pues igual que a los magos, también a nosotros en esta noche nos acompaña la Virgen. Y ante Jesús, iluminados por su estrella, por Él mismo que es la luz del mundo, también nosotros esta noche podemos abrir el cofre, el corazón, y le ofrecemos a Jesús lo que tenemos, lo que somos, nuestras posesiones, nuestras oraciones, nuestras debilidades, fragilidades, nuestros pecados, eso que me enfada, lo que no consigo cambiar, que me gustaría y no soy capaz, mis hijos, mis nietos, mi mujer, mi marido, mi familia, mis padres. Abro el cofre y le ofrezco a Jesús todo. Porque ¿a quién se lo voy a ofrecer? Si no es a Jesús. Pues nuestro oro, lo que consideramos tan valioso, a Jesús. El incienso, que tantas veces nos gusta que nos reconozcan, que nos alaben, que nos digan, eso hay que ofrecérselo a Jesús, que es a quien tengo que reconocer. Y la mirra que sirve para embalsamar a los muertos. Que como no nos queremos morir,
hasta eso se lo tengo que ofrecer a Jesús. Y reconocer su divinidad, su humanidad, su realeza, su pobreza que me enriquece en esta noche de adoración. Y si lo vivimos bien, hermanos, habrá un fruto espiritual para nuestras almas. Como los magos, volveremos por otro camino. El camino de para casa es el mismo, pero por otro camino en el corazón. Lo veremos, otro camino. Otro camino. Quiere decir que mañana viviremos de forma diferente. Ya no miraré de la misma manera lo que me molesta, lo que me incomoda, lo que me cuesta, lo que me duele. Lo miraré con otros ojos, porque el Señor tiene un fruto espiritual preparado para mi alma. Pues por eso nos podemos hoy parecer a los magos. Y nos podríamos parecer a muchos santos. Hoy podemos poner la mirada en uno que ha sido canonizado hace bien poquito, que es un santazo. Carlos de Foucauld. Carlos de Foucauld. Entonces, ¿sabéis lo que le pasó a Carlos de Foucauld? Que se fue al desierto, a una ciudad perdida en el desierto, que quería fundar una comunidad de monjes que se dedicaran día y noche a adorar al Señor. Y entonces estaba más solo que la una. Y entonces, como estaba más solo que la una, se instala ahí una ciudad. ¿Y qué es lo que hace? Construye una pequeña capilla para tener el Santísimo expuesto todo el día. Porque no lo podías poner en cualquier sitio. Entonces construye una capilla para tener el Santísimo expuesto todo el día. ¿No? Y que desde ese tabernáculo el corazón de Jesús irradiara luz sobre toda aquella ciudad donde él estaba. ¿No? Y decía Carlos de Foucauld: Sagrado Corazón de Jesús, irradiad desde el fondo de este tabernáculo sobre este pueblo que os adora sin conoceros, iluminad, dirigid, salvad estas almas que amáis. Porque Dios ama todas las almas, las malas también. Por eso podemos hoy pedirle al Señor vivir una adoración fructífera, fructuosa, como la de los magos, como la de Carlos de Foucauld, rindiendo el homenaje de nuestra adoración a Dios Salvador en el silencio de la noche, en la presencia de Jesús en la Eucaristía, ofreciendo a Dios nuestros dones, nuestros corazones, pidiendo al Sagrado Corazón por el mundo entero, especialmente por los que no le conocen, por los que se ríen de él, por los que le ofenden, para que el Señor convierta los corazones y guíe y salve a los que están perdidos, porque el Señor los quiere salvar también, a los que están perdidos. Preguntas que nos pueden ayudar. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a una adoración nocturna? Seguro que sí. ¿Tu amor sigue siendo el mismo? Lo mejor sería decirle a Jesús: te quiero más que el primer día. Podemos preguntarnos si notamos si la adoración nos hace más pequeños, más humildes, más confiados en Dios, si nos va cambiando el corazón. Incluso preguntarnos a qué otras maneras de rezar nos lleva la adoración. Porque la adoración nos puede llevar después a dar gracias, a pedir perdón, a alabar a Dios, ¿no? Muchas cosas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.